Creo que esta ha sido una semana realmente donde hemos podido... ¿Cuántos realmente han podido expresar y tener la palabra que hemos hablado, que se acuerdan que era orden, entendimiento, ¿qué más? Expresión y perseverancia, que nos lleva a la paciencia? ¿Se acuerda de estas cuatro? Diga: orden, entendimiento, expresión, ¿qué más era la otra? Amén, perseverancia. Y realmente ha sido una semana. ¿Cuántos han podido tener la canción que han estado toda la semana? ¿Se quedan todos mancos? Levante la mano, bueno, ven. ¿Qué cantó? ¿La última de Juanes o re viejo? ¿O está realmente alabando al Señor con una canción que le ha dado el Espíritu de Dios? Y estamos orando para que realmente la palabra cantada fluya de la congregación y saber que Dios no ha terminado de componer y que podamos también ser canciones que vayan afirmando, consolidando, atornillando, que sirvan para continuar en esta edificación. Así que si Dios te da algo, empezá a escribir. Y también creo que son tiempos donde debemos animarnos a hablar y a dar lo que Dios nos ha dado en diferentes formas, no solo en un púlpito, sino en todo lugar. Estamos puestos por Dios, no es casualidad, sino es diseño de Dios, que Dios te ha puesto. No sea cosa que cuando te estés yendo diga: oh, no me di cuenta que Dios me había puesto ahí. Bueno, entonces este es el momento de poder desarrollar, dar en el lugar que estás, todo lo que Dios ha puesto en tu vida. Amén. A lo mejor nunca vas a ir a predicar a un lugar, pero en el lugar que estás, Dios te está llevando para que seas un Ananías, un desconocido que fue y oró por el apóstol Pablo. Mira lo que fue Pablo, ¿no? Y cuando Dios lo llamó a Ananías para que vaya a orar por él, dijo: no, yo no voy a orar por ese. Sin embargo, fue obediente realmente al diseño de Dios, al propósito de Dios, y Dios lo que hizo a través de Ananías. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, sobre un personaje. No voy a hablar de todo, pero quiero tomar algunas palabras para dar continuidad. Y hoy quiero seguir con la edificación, la autoridad clave para la edificación de la casa de Dios. Quiero que entiendan que cuando hablamos de casa de Dios no estamos hablando de ningún edificio, sino es la iglesia, ¿no? ¿Sí? La casa de Dios. Cuando hablamos de templo no estamos hablando de este templo, estamos hablando del templo de Dios que somos cada uno de nosotros. La Jerusalén, no estamos hablando de la Jerusalén terrenal, estamos hablando de la Jerusalén celestial. Entonces, la iglesia como cuerpo, ¿no? Edificar y ser la expresión de Cristo en estos días. Así que bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Trajo Biblia? Y dice ahí la palabra de Dios, es un pasaje hermoso, y que en esta semana podamos tener como ejercicios espirituales. No sé si usted va al gimnasio, bueno, a mí me haría falta, ¿no? Pero si va al gimnasio siempre hace algún ejercicio. La Biblia también nos enseña que podamos ejercitar la palabra, apropiar la palabra en nuestra vida, ¿no? Para que realmente la palabra, como dice, se vuelva cada día más eficaz en todo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Decirle que está al lado: no hables cosas vanas, no gaste pólvora en chimango, realmente no le des perlas a los cerdos, realmente edificate con la palabra que estás recibiendo, no le dé lugar al chusmerío, no pierda tiempo en palabras que no llevan a ningún lado, más dedíquese a la edificación. Decirle que está al lado, porque tendrá trascendencia generacional. Lo que estamos edificando realmente va a marcar una generación y eso podrá seguir a otras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Yo ayer con los emprendedores que contaban, la mayoría contaban de que no nacieron ricos, sí enriquecidos por la situación que tuvieron, difíciles. Uno no tuvo padre, el otro tuvo un padre que fue mal ejemplo, pero sin embargo nada de eso fue un limitante, sino que fueron desafíos para crecer, para avanzar, para seguir adelante. Imagínate que tu hijo no crezca con esos limitantes, sino con desafíos, que se transformen en límites para llegar al destino que Dios ha diseñado. Así que, hermano, tenemos que aprovechar este tiempo. No alcanza con darle una Biblia a tu hijo, tienes que trabajar con ella, con ellos juntos y edificar juntos lo que Dios nos ha dado. Y para eso se necesita el valor más preciado y más caro que hay, que se llama la moneda más cara y que más valor tiene, que se llama tiempo.
Dice la palabra de Dios, Génesis 45, verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Y digamos todos juntos: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto, digamos todos juntos, Dios que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de su casa y por gobernador en la tierra de Egipto. Diga: Padre, Señor y gobernador. Creo que es interesante ver que cuando hablamos nosotros de autoridad para la edificación de la casa, Dios nos quiere llevar cada día a un mayor entendimiento, porque en primer lugar tenemos que verlo como una construcción, Y en esa labor de construir tenemos que hacer como el Señor le dijo en un momento a Jeremías: yo te he puesto para que destruyas, o te he puesto para destruir, para derribar, para plantar, para edificar, etcétera, apelo a su conocimiento escritural. Pero todos, en alguna manera, hemos sufrido los abusos o la mala praxis de autoridad que, por falta de entendimiento y por operar desde una naturaleza caída, una naturaleza humana, causaron mucho dolor en el corazón de varias personas, por la mala praxis de los padres, por tener muchas veces errores dentro de lo que fue la familia. Ahora, nosotros tenemos que saber que es así, que el desafío para esta generación es que debe entender, llegar a un mayor entendimiento de lo que es autoridad, de lo que es obediencia, de lo que es sujeción, de lo que es sumisión. Creo que estas son claves para lo que Dios nos ha mandado a construir o a edificar o a crecer en esta medida del varón perfecto que es Cristo. Porque si nosotros nos quedamos con las experiencias pasadas y todavía estas experiencias pasadas siguen gobernando nuestras decisiones, nos impedirán seguir avanzando hacia una madurez espiritual. Hay muchos que quedaron atados a experiencias pasadas y hoy realmente vemos como evidencia la falta de autoridad, la falta de sujeción, la falta de sumisión, y todo eso se va trasladando generacionalmente. Por eso creemos, como decía recién la palabra, Guadel hablaba acerca de la palabra, qué bueno es cuando nos vamos exponiendo a la luz de la verdad, pero no para hacer un mea culpa, sino para sanarnos y para operar desde una nueva naturaleza que no tiene memoria pasada. La vieja naturaleza, tu alma, tiene una memoria pasada. Nosotros desde la nueva naturaleza tenemos la mente de Cristo. Por eso todavía encontramos tantos resabios dentro de las congregaciones, gente que no se somete a autoridad, que no reconoce autoridad, y que todo eso no viene para hacerte la vida gorda, sino para hacerte la vida más fácil y para ayudarte a la edificación de la iglesia. Es maravilloso ver cuando la gracia de Dios opera en nuestra vida para que Cristo sea formado, pero qué glorioso es ver las gracias ministeriales que nos ayudan a que podamos crecer como cuerpo y expresar la vida de Cristo como cuerpo de Cristo. Entonces, esa madurez espiritual hoy nos quiere llevar a que podamos disfrutar y podamos vivir en la realidad de la vida de Dios, que cada vez seamos más sumergidos en la profundidad de su conocimiento, y que vamos a ir derribando y vamos a ir desechando todo aquello que fue para nosotros de mucho estancamiento, de mucho detenimiento,
Y hermano, quiero apelar eso, que el Espíritu Santo en esta mañana puede estar liberándote de todas aquellas cosas que sufriste una mala atención de tu papá o de tu mamá, que te criaste en un hogar donde no había autoridad, había autoritarismo, en un hogar donde había, en vez de haber sujeción, había vejación, a tantas cosas, y que muchas de esas a lo mejor también nosotros hemos provocado. Pero no estamos aquí para quedarnos en esa situación, sino para ir hacia adelante y olvidarnos directamente por la operación de Cristo en nuestra vida. Ahora, por eso en esta construcción eterna de su propósito, nosotros vamos a ir corriendo velos. Estamos cada día derribando velos, corriendo velos, para adquirir una perspectiva diferente que nos posiciona como hijos en la autoridad del Padre. Por eso las autoridades son instrumentos para preservar la vida de Dios y el propósito eterno y una vida y un propósito multigeneracional. Se lo digo de nuevo. Las autoridades son instrumentos para preservar la vida de Dios y su propósito eterno y su propósito multigeneracional. Si estás sufriendo una autoridad, muchas veces es porque no estás entendiendo y lo estás mirando desde el otro lado de la cruz. Pero toda autoridad es para nosotros clave para lo que estamos edificando. Por eso, cuando José fue llevado y enviado por el Señor a aquel lugar, hay 4 cosas que quiero decir primeramente. Dice José, yo fui enviado a esta tierra. Usted sabe toda la historia de la vida. ¿Cuántos han leído sobre la historia de la vida de José? Le animo que esta semana, en el capítulo creo 34 del libro de Génesis, 34, de ahí en adelante lea la vida de José. Haga un escrito, saque los puntos más importantes. Y hágalo. No quiera leer el libro que escribió John Ping, para si lo que estamos viviendo acá, entonces lo desarrolla en la casa, lo charla con los hijos, a veces en la mesa no hay que hablar, ¿no es cierto? Sino que podamos realmente trabajar sobre eso. Ahora, cuando José fue a aquel lugar, fue enviado con una clara misión que era para preservar la preservación de la vida. Dice, me envió Dios delante de vosotros. Y hay 3 cosas que dice la palabra de Dios: que me puso por padre de Faraón, señor de su casa y gobernador de toda la tierra. Y acá nosotros encontramos una tipología, permítame decir esta palabra, si realmente alcanza, encontramos una tipología de la Trinidad: el Padre, el Señor y el Espíritu Santo. Fíjese que José estaba hablando de 3 cosas tan importantes en nuestra vida. Dice, me ha puesto por padre de José, está bien, de Faraón, está puesto con minúscula, no está hablando del Padre eterno, nuestro Dios, pero lo ha puesto como padre. Segundo, dice como Señor, ¿no? Y está todo en minúscula. Y tercero, como gobernador. Son 3 cosas que nos hablan de la Trinidad: el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos ayudan en esta edificación tan gloriosa que es del cuerpo de Cristo. Entonces, primeramente tengo que decirle que acá dice Señor, Señor de Faraón. Y pensaba, ¿cuántos de nosotros que estamos dentro de una familia, que a veces sos el hermano menor o el hermano mayor o un hermano de la casa, que no estamos mirando edad, sino que estamos mirando propósito de Dios en nuestra vida? Porque José era más chico que Faraón y no fue allí en rango de autoridad que tenía por todo el conocimiento, sino a lo que Dios lo había enviado. Y lo envió, dice la palabra de Dios aquí, me ha puesto por padre. Entonces, qué bueno que también nosotros, y olvidándonos un poco de, vamos a decir, de la masculinidad o del sexo, a cuánto Dios también entender, crecer con una mentalidad de paternidad, con una mentalidad de padre, que Dios te ha puesto en esta tierra también como padre, para que puedas también manifestar el propósito de parte de Dios en todo lo que Dios te ha dado para administrar. Segundo, dice que Dios te lo envió a José como Señor. Y todos aquellos que hemos estado en expansión, que hemos disfrutado la palabra del fundamento del señorío de Cristo, todo señorío de Cristo que está en nuestra vida, no solamente queda en nosotros para un consumo personal, sino que también podamos entender que Dios nos ha enviado para que expresemos el señorío de Cristo en nuestra vida. Quizás te preguntan, ¿cómo logras todo esto? Porque realmente sobre mi vida hay una autoridad, hay un Padre, hay un Señor de todas las cosas,
Ayer los emprendedores en todos hablaron acerca de que todo lo que tenemos no es nuestro. Todos de nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y tercero, dice la palabra, me ha enviado como gobernador, como un administrador. Y esa es la operación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya, porque yo rogaré al Padre y enviaré al Espíritu Santo. Él les guiará toda verdad. Él les enseñará hasta lo que tienen que decir. Él les ayudará a poder administrar y gobernar todas las cosas que Dios nos ha dado. Entonces fíjese qué maravilloso cómo nosotros tenemos tanta, podríamos decir, herramienta o tanta vida para preservar la vida. No estamos hablando de la vida Zoe, de la vida bios, de nuestra vida, sino de preservar y de cuidar la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. Por eso hoy nosotros tenemos que ver que en toda la sociedad no hay nada que precise más salud en el concepto, que necesite más salud, y es el concepto de autoridad. Hoy nosotros vemos y vivimos en un tiempo donde hay una total anarquía dentro de los hogares, donde cualquiera hace lo que quiere. Hay una falta de autoridad, porque aquel que puede dar autoridad es aquel que está bajo autoridad, el que responde a una autoridad. Y no voy a hablar de todo eso, pero qué importante en la edificación de lo que Dios nos ha dado es reconocer que necesitamos también expresar y someternos bajo toda autoridad, que no nacimos para responder a nosotros solos. Vemos el ejemplo de Jesús. Por eso, en este asunto, podríamos decir que la iglesia tampoco es una excepción. Al contrario, la iglesia fue llamada a modelar una autoridad conforme a Cristo. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué amás? ¿Por qué perdonás? ¿Por qué haces todas estas cosas? Quizá el mundo nos pregunta por la calle, che, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué estás 2 horas? ¿Por qué haces aquello? Mirá aquel todo lo que le hizo y vos no le hiciste nada. Mirá aquel todas las cosas que te hace y vos no haces nada. ¿Por qué te sometés a tantas? Porque realmente estamos reconociendo la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Y nosotros tenemos que dar evidencias en nuestra vida de que respondemos a una autoridad, no a un autoritarismo, sino que por encima de todos nosotros Dios nos ha dado una autoridad espiritual que es Dios. Nosotros sabemos que en nuestra vida hay autoridad de Dios y hay autoridades puestas por Dios. Autoridad y autoridades. Por eso muchas cosas a veces no están funcionando, porque nosotros no tenemos que pedir por autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Pero también tengo que decirles, hermano, como dijo aquel centurión, yo le digo esto, yo entiendo porque tengo 100 soldados bajo mi cargo y yo también estoy bajo autoridad. Y a este le digo que vaya y va, y al otro digo que viene y viene. Y Jesús dijo, nunca he hallado tanta fe. O sea, qué importante nosotros la autoridad que Dios nos ha dado y las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida para poder crecer. Y Jesús dijo, nunca he hallado tanta fe. Entonces este concepto de autoridad a veces está tan deteriorado y creo que cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad cuando mire sobre edifique, que usted también está edificando conforme a un modelo, conforme a un diseño, conforme a Cristo, a la imagen perfecta del Dios eterno. Pero también Dios ha puesto autoridades para el desarrollo de lo que estamos edificando. Segundo, nosotros debemos reconocer la autoridad de Dios y eso implica aceptar que la vida tiene valor porque proviene de Él y que las medidas prácticas para protegerla deben armonizar a los mandatos de Dios. Cuando José llegó, José sabía que sus hermanos, tenía problemas con los hermanos lo habían vendido a José, todos saben eso, y le habían hecho creer a su padre que José había muerto. Y José dijo, bueno, olvídense de todo eso, porque Dios tuvo que tratar en el corazón de José. En José había mucho orgullo también, Dios tuvo que tratar en la vida de José. Y José dijo, bueno, olvídense de todo lo que pasó, porque yo no estoy acá porque se me ocurrió, es que Dios me envió con la idea de preservar la vida. Ustedes saben que Dios le dio a José un sueño, léalo,
y que habían 7 años de mucha hambre, pero iban 2 años y Dios lo envía a sus hermanos. La idea era preservar la vida. Y creo que nosotros hacemos podríamos decir, un paralelo de que esa misma vida, no estamos hablando de esta vida, estamos hablando nosotros en el día de hoy de preservar la vida que Dios nos ha dado, que es la vida de su Hijo, la vida más gloriosa, más poderosa, la vida eterna que nos ha sido dada. Entonces debemos reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida, porque eso va a implicar aceptar que la vida que Dios nos ha dado tiene un valor tan grande. El valor, hemos hablado mucho de la conciencia del valor que le damos nosotros a la cruz, el valor que nosotros le damos a un sacrificio, el valor que nosotros le damos a una muerte y a una resurrección en la cual cada uno de nosotros estamos. No estamos hablando más allá de que vivimos en una sociedad donde cada día le dan menos valor a la vida, a los intentos de suicidio, la muerte y vivir de una vida totalmente desordenada. Pero qué bueno es cuando nosotros en la edificación del cuerpo de Cristo, de lo que Dios nos ha mandado, entendemos que Dios ha puesto una autoridad. Te guste o no te guste. Cuando José llegó a aquel lugar, dijo, pero mira quién nos manda al que toda la vida le tuvimos envidia y celo, el que lo hicimos pasar. Y dijo, olvídense de todo eso, porque yo no estoy acá porque yo quiero, estoy acá por un mandato de parte de Dios. Y quiero pegarlo un poquito con lo que escuchamos ayer. ¿A dónde Dios te está enviando? Te está enviando también como un padre, como un señor que está experimentando el señorío, que está bajo paternidad. No como un huérfano que va y salís para cualquier lado. Olvídate que a lo mejor tu padre fue un mal padre, porque no hagas un paralelo con eso, no, porque en la nueva naturaleza no hay memoria del pasado, nuestra memoria es Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Por eso nuestra alma debe ser llevada cada día cautiva a la obediencia a la verdad. No te va a llevar el Señor a que mires a tu papá que fue un desastre, o a tu mamá, o a tu hermano, o a tu tío, o a tu pariente. Que son realidades que hemos vivido, las sabemos. Pero no vamos a operar desde ahí, desde el resentimiento, desde el rencor, de justificar mis acciones hoy. Bueno, yo soy así porque mi papá, yo soy así porque mi mamá, yo soy así porque mi tío. No vamos a hablar desde ahí, vamos a hablar desde esta nueva naturaleza, desde esta mente de Cristo. Y Dios nos ha enviado a preservar la vida. Por eso el discipulado, por eso tantas enseñanzas no tienen que ver con un ejercicio religioso para mantenerlo dentro de un auditorio. Es preservar la vida que Dios nos ha dado. Por eso vos, papá, si querés ejercer autoridad en tu casa, deberías reconocer la mayor autoridad que Dios te ha dado. La autoridad de Dios y las autoridades que Dios puso para preservar dentro tuyo la vida que Dios te ha dado. Por eso la autoridad es clave para la edificación. La autoridad delegada de Dios en la tierra tiene por propósito preservar la vida eterna. Por eso hoy hablamos tanto de la vida integral, espíritu, alma y cuerpo. Preservar la vida eterna en cada uno de nosotros. Entonces debemos saber que cuando lo creado por Dios lo aplicamos solamente a resolver un problema humano, estamos devaluando su verdadero uso y sentido. Cuando esta vida que Dios nos ha dado solamente la aplicamos a sanar problemas humanos, estamos devaluando su uso y su sentido, porque la autoridad fue dada para preservar su vida eterna en el hombre, vida que estaba en el árbol de la vida y en medio de eso tenía que disfrutarla por medio de la obediencia. Nosotros vemos que esta autoridad que Dios nos ha dado solamente la usamos para resolver problemas humanos, pero tenemos que saber que esta autoridad que Dios nos ha dado es para preservar la vida eterna. El apóstol Juan dice que la fe, el que cree, la fe de nuestro Dios vence al mundo, pero está hablando del mundo como el sistema que opera hoy. Hay un ataque, hay una batalla todos los días. No solamente contra tu mente carnal, pero hay una batalla contra todo lo que vos estás
levantando todos los días en tu hogar, que querés manifestar el reino de Dios, la vida de Dios, hay un ataque constante todos los días. Por eso necesitamos experimentar la paternidad de Dios, el señorío de Cristo y el gobierno del Espíritu Santo en nosotros, para poder ser una iglesia que expresa la autoridad, no por gritos, sino por saltos, no por cosas externas, sino por un gobierno que está operando en nuestro corazón. Por eso tenemos que saber que lo que el hombre perdió en el huerto fue su vida. Y por consecuencia, el árbol fue escondido, el árbol de la vida. Lo que el hombre perdió en el huerto fue su vida. Por eso el hombre entró en la muerte. Y lo que tenía que comer era del árbol de la vida, y ellos empezaron a comer del otro árbol, de la ciencia del bien y del mal. Entonces la vida fue escondida. Por eso nosotros en el Antiguo Testamento vemos a Cristo de una manera escondido en todos lados. Pero ahora este misterio ha sido revelado y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es la vida de su Hijo que habita en nosotros. Entonces tenemos que ver que la autoridad y la obediencia era para preservar la vida de Dios en el hombre, y por eso fue lo que Cristo vino a darnos al morir a su cruz, es su vida. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces es importante que vayamos creciendo en este pensamiento. Por eso es que toda actividad de la autoridad delegada para nosotros, que a veces nos cuesta, es corregir, es consolar y es afirmar. Toda autoridad delegada es para corregir, es para consolar y es para afirmar. No está puesta ahí para hacerte la vida gorda. Por la falta de entendimiento y por la falta de conocimiento de la vida del Espíritu, hemos visto en la iglesia más autoritarismo, hemos visto más obligación. No, lo tenés que hacer porque es así. No, no quiero estar con el pastor porque me va a retar. Me van a retar, me voy antes. Voy a decir cosas que pura coincidencia, como dicen las películas, ¿no? Me voy antes, no saludo porque esta semana anduve mal, me van a retar. ¿De dónde sacamos esa enseñanza? Si toda autoridad en nuestra vida está para corregir, está para consolar, está para afirmar, porque hemos tenido un falso concepto de lo que es la autoridad. Y una de las cosas que el sistema diabólico ha pervertido es rebelarse contra la autoridad. Y es triste decirlo, pero a veces hay tanto orgullo en nuestro corazón que nos cuesta a veces someter o ser sumisos a una verdad de Dios, porque creemos que es contra mí, y es realmente preservar la vida de su Hijo en nosotros. No es que te estamos diciendo orá más, como si fuera, podríamos decir, una vida asceta, de estar todo el día sacrificándote, orar para que realmente no tenga malos pensamientos, leer la Biblia para no pensar mal, porque esa es la vieja naturaleza. Y a la vieja naturaleza usted la tiene que controlar de esa manera. Pero en la nueva naturaleza no está hablando de que tenés que orar para amar más, de que tenés que leer la Biblia para saber más, porque esa naturaleza se expresa solo, lo que está dentro de nosotros. El hombre puede tener, usted puede ir al África o a cualquier otro, al norte nuestro, y va a encontrar niños que tienen hambre. Algunos tienen hambre porque les falta comida, otros tienen hambre por necesidad. Pero el hambre, científicamente, fue colocado por un reloj biológico, que el hombre no come solamente por necesidad y no come porque le falta comida, es porque tiene un reloj interno que realmente le lleva ¿a qué? A alimentarse, a comerse, a comer. ¿Sí o no? Por eso nosotros tenemos el comedor acá, y que apenas cubre algo, pero en el mundo sabemos que encontramos cuando hay un vientre grande la cantidad de desnutrición. Ahora nosotros también, Dios ha puesto no un reloj biológico, es la vida de su Hijo en nosotros. Es la vida de su Hijo, que también debe nutrirse de la verdad,
debe nutrirse de la palabra, debe nutrirse por medio de las herramientas y lo que Dios ha puesto para que la vida de su hijo sea preservada, crezca en nosotros y realmente no tengamos solamente hambre por necesidad, sino porque ese testimonio del Espíritu adentro que tiene un sentir, que quiere oír. Por eso la mente de Cristo no está en una mente de obligación. Tenés que hacerlo como si fueras un sacerdote del monje del Tíbet que vive allá arriba, que me abstengo de... No, es la naturaleza misma que Dios ha depositado en nosotros, que tiene no un reloj biológico, tiene la vida del Espíritu que necesita y quiere alimentarse. Pero a veces está apagado, ¿eh? Porque todavía estamos operando desde la mente natural. Estamos operando desde la vieja naturaleza, de una naturaleza caída, de una naturaleza que le gusta. No, a mí vos me lo tenés que decir, hermano, vos me lo tenés que decir. No, y te lo puedo decir un día, 2 días, pero después el que habita adentro tuyo, Él nos da testimonio, Él nos guiará a toda verdad. Cuando José llegó a aquel lugar, era padre de Faraón. Imagínate, un tipo tan elocuente y tan sabio, porque los faraones no eran unos gordos que llegaban ahí por puesto y meritocracia y por coima. Eran personas que habían sido dedicados desde que nacieron. Tenían que estudiar para llegar. Y dice, Dios me puso por padre de él. El faraón le decía, ¿cómo vamos a hacer, José? Vamos a hacer así, 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 así. Y me puso por señor de toda la casa. José decía así, pin, todos venían, se movían todos porque el faraón le había dado la autoridad, era el segundo. Y después le dijo, me puso para gobernar toda su tierra. ¿Cómo ves la iglesia de este tiempo? Que está en rebeldía contra la autoridad de Dios y contra las autoridades. Yo no digo acá, pero no. ¿Cómo ves la familia hoy? No hay señorío, no hay una vida, no hay un fundamento para edificar, no hay base. ¿Cómo vemos la familia? Y que realmente no hay gobierno, falta esto, falta todo. En esos 7 años que dice que se acortaron, mientras estuvo el gobierno José, todo funcionó de 10. Entonces yo quiero decirte en esta hora, hermano, ¿a dónde Dios te ha puesto? ¿A dónde Dios te ha enviado? ¿O estás acá por casualidad? Estás acá, estamos acá por propósito. Ahora, Dios nos ha puesto la actividad de las autoridades delegadas. No voy a hablar solo de los líderes de grupo, vos también sos una autoridad en tu casa, delegada de Dios, porque un día Dios te va a pedir cuenta. La autoridad delegada de Dios es para corregir, para consolar, para afirmar, para fortalecer, para enseñar, con el único fin de cuidar y formar su vida en los santos. Se lo vuelvo a decir, corregir, consolar, afirmar, fortalecer, enseñar, con el único fin de cuidar y de formar la vida en los santos. ¿Cuántos están usando esa autoridad? ¿O solo para gritar? ¿O no te compres eso, no te compres aquello? ¿O cuántos estamos usando esta autoridad para formar, para corregir, para enseñar, para fortalecer, para afirmar la vida de Cristo? Ese es el fin. Por eso la obediencia a la autoridad preserva la vida y trae orden al ámbito donde nosotros vivimos. Cuando hablamos el domingo pasado, los apóstoles dijeron, estamos seguros que ustedes van a seguir nuestras órdenes. Pues nuestras órdenes no fueron órdenes, voy a decir en términos de la calle, no eran órdenes castrantes, no eran órdenes que te oprimían, eran órdenes que te llevaban a un mayor desarrollo de la vida de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber que en la vida que tenemos es autoridad y las autoridades que Dios ha puesto para preservar, para crecer en todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sí o no? Si yo hubiera tenido una clase de emprendedurismo como tuvimos ayer, y bueno, muchas cosas que dejé por falta de entendimiento, porque decía, no, esto no es compatible. Nosotros con Adela, y lo digo con total, sin orgullo, éramos exitosos en los negocios. Pero por falta de entendimiento decíamos, no, esto no es compatible con el reino, que nos va a quitar tiempo, no vamos a poder servir. Yo le digo a los chicos, dale para adelante, porque la vida de Cristo no solamente funciona en una fábrica, en todos lados. Todo, no tenemos que separar. La única separación que tenemos que hacer nosotros es separarnos de una vieja naturaleza.
que es el proceso de la santificación, que otro día se los voy a hablar, pero eso es lo que vos te tenés que separar. Después Dios te puso en esta tierra por gobernante, no como un gobernador dueño, sino que Dios nos puso a gobernar, a administrar por medio de la fuerza del Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros. Yo le decía a algunos chicos ayer, vienen ideas creativas de parte de Dios para realmente llevar el reino de Dios a todo lugar y manifestar la vida de su Hijo en todo lugar. Pero tenemos las evidencias que estamos bajo una autoridad. Ahora, fíjense, y esto la autoridad también responde a una obediencia que tenemos que nosotros darle al Señor. Fíjense que Efesios capítulo 6 dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y vosotros, el verso 9, y vosotros, amos, obedeced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y porque para Él, y que para Él no hay acepción de persona. Encontramos a los padres, a los hijos, a los empleados, a los amos, a los criados, está todo. Y en primer lugar dice: hijos, tienes que obedecer porque esto es justo. En el libro de Colosenses capítulo 3, 20 dice: porque esto agrada al Señor. Agrada al Señor. No es que no le agrada al jefe de la barra tuya, de la pandilla, al grupo de chusmerío que se junta, no, le agrada al Señor. No es si le agrada a mi amiga, le agrada a mi amigo, le agrada a este, le agrada al Señor. Es justo delante de Dios. Eso también es justo. Los apóstoles en un momento dijeron: no es justo que descuidemos la palabra y la oración y la palabra. Esto agrada al Señor. Hijos, dijimos, hijos, obedeced al Señor. En él, y fíjese, en el Señor, si usted y yo decimos que estamos en el Señor y Él está en mí, debemos obedecer en el Señor a vuestros padres. Y ponga a los padres en que, porque nosotros no vamos a hablar de una paternidad en esta mañana, no, que vos te tenés que someter a la paternidad del pastor. No, a vuestros padres. Porque realmente Dios ha puesto padres para cuidar, para que la vida de su Hijo siga creciendo en cada uno de nosotros. Porque esto es justo delante de Dios. Entonces, qué importante. Ahora, después dice: hijos, honra a tu padre y a tu madre. Y todo lo que le cabe a la palabra honra, el reconocimiento. Es que mi papá, es que honra a tu padre y a tu madre. Es que mi mamá honra. Sí, pero hoy es una generación que quiere honra, que lo reconozcan. ¿Cuál es el gran problema? Ay, no, mi mamá no me dio esto, mi papá aquello, le falta aquello. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. No está hablando de larga vida de años, sino que está hablando de una vida de placer, de gozo, de alegría, de saber que la honra funciona así y así para todos lados. Nosotros no crecemos en una cultura de honra, pero los hermanos que han ido a India viven en una cultura de honra. Se honra a la vaca, pasa la vaca y hay que dejarla pasar. Pero no solamente con eso, los hermanos que fueron al Pacífico, toda persona que tiene canas, los jóvenes, no se levantan de la mesa, y todo lo que diga esa persona en la cultura japonesa igual, hay una honra hacia los mayores que acá no está acostumbrado. O sea, nosotros vivimos en una cultura de deshonra, se deshonra desde el policía, aquel bar, todo mal de este gordo que no sabe nada, la flaca aquel, ¿qué sabe el otro? ¿Qué me venís a decir vos a mí? ¿No? Realmente. Entonces, estamos viendo gente que no vive una larga vida, vive una vida de amargura, de tristeza. Y a veces viven una vida tan corta y tan estrecha por la pobreza que hay en su corazón. Puede ser rico en dinero, pero pobre en su expresión. Por eso después dice: padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos.
Padre, también tenemos que tener hay padres que se creen que por el solo hecho de ser padres pueden decir a los hijos lo que quieren, pueden maldecirlo, insultarlo, pegarle en el momento que quiere. Y la Biblia dice acá, Padre, no provoques la ira de tu hijo. ¿Cuántos hijos se han ido de la casa? ¿Cuántos hijos maldicen a sus padres por la ira de sus padres, porque no supieron criarlos? Dios no ha hecho eso. La palabra de Dios nos dice, ¿qué padre si le pide pan le va a dar una serpiente? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no sabe dar buenas dádivas y cuida de su vida en cada uno de nosotros? Siervos, obedecer a vuestros amos. Todo lo está poniendo en un marco de obediencia, no de gustos. Y último, amos, saber que también que es Señor tuyo, como es de Él. O sea, habla de una honra, no porque sea dueño yo hago lo que quiero. Entonces, nosotros entendemos en este marco de obediencia a una autoridad como la vida, porque la intencionalidad no es tener gente, vamos a decir, obsecuente, pero tampoco tener rebeldes, sino tener, porque la primera manifestación de la desobediencia fue la rebeldía. Por eso a veces yo digo, hay tantos hermanos o gente que se dice que ama a Dios, pero expresan un espíritu de rebeldía. Se rebelan a la palabra, no, esta no es así, Entonces no reconocen la autoridad de Dios y menos las autoridades delegadas. Imagínate, si no reconocen la autoridad de Dios, ¿cuánto menos van a reconocer la autoridad delegada? Una mamá, un papá, un hermano, un pastor, un líder. También más adelante hay para todos. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. También hay que obedecer al pastor, pero también los pastores tienen que hacer las cosas de una manera que lo hagan con alegría, no como quejándose, que están bajo una autoridad. Aunque me falta esto, la obediencia de mi hermano, de la iglesia, yo estoy bajo la autoridad del Padre eterno y realmente sé que estoy siguiendo sus designios, su voluntad, su propósito. Sus mandamientos para mí no son gravosos. Amén. Mira, Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. O sea, debemos realmente a los pastores mirar por nosotros. Nos habla también acerca de que si estás en una autoridad espiritual, en un grupo te ha puesto con una autoridad, pero también tienes que cuidar tu propia alma, cuidar tu propia vida, ¿no? Me acuerdo que una vez tuve que viajar e iba a hacer un curso de radio a Tirá, a Paraguay. A Tirá, Paraguay. Ahí aprendí a tomar tereré con los hermanos paraguayos. Era jovencito, tendría 30 años por ahí. Cuando llegué allá, los paraguayos me dicen, ¿usted viene de Estados Unidos? No, le digo, soy argentino. Le digo, vengo de... No, porque tiene pinta. No, bueno, pues la pinta es lo de menos. Dice, me olvidé lo que iba a decir. Fuimos a hacer pero me olvidé totalmente, este curso de radio. Y realmente aquel tiempo aprendimos mucho con los hermanos paraguayos, y fui solo a hacer este curso de radio, pero realmente fue importante cómo pudimos aprender, aunque no sabíamos nada, pero había hermanos ahí totalmente dispuestos a enseñarnos, pero teníamos que hacer todo lo que ellos nos pedían. Yo decía, pero está loco, quiere que hagamos esto, que salgamos a la calle. Pero pudimos realmente someternos, y había hermanos que habían venido de Estados Unidos, de Noruega, que habían venido a enseñarnos, pero tuvimos que aprender a cómo también dejarnos llevar, porque no teníamos ni idea en cuanto a cómo hacer un programa de radio. Todavía no aprendí, pero bueno, por lo menos nos tiraron algunas herramientas y algunas cosas, pero nos corregían. Entonces hacíamos el programa y decían, esto está mal, esto está mal, esto está mal. No, así no se hace. Pero bueno, fuimos realmente reprobados. Después al final nos aprobaron, pero era para corregir todo lo deficiente en cuanto a lo que teníamos que enseñar. Pero yo creo, hermanos, que también hoy hay una falta a veces en la gente que no reconoce autoridad sobre su vida. Porque algunos dicen, no, hermano, yo no tengo autoridad. La autoridad siempre va a estar. Lo que pasa es que a veces yo no la reconozco.
Y todos de alguna manera expresamos cuando estamos bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Hoy encontramos una falta de responder a esa autoridad que Dios nos ha dado, pero creo que este es un tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque la gente en todos los tiempos y en todas las edades ha llorado las pérdidas que ha sufrido. Las pérdidas que se ha sufrido por no haber respondido a una autoridad. El engaño y el mal entendimiento de la vida han hecho al hombre llorar por cosas que no tienen efectos eternos. El gran problema será cuando una persona muere, experimentarán el verdadero lloro porque debían haber llorado antes, mientras estaban en la tierra. Llorar por la ausencia de la vida, no por la ausencia de la vida solamente física, corporal y biológica, sino la ausencia de la vida de Cristo, en un hijo, en un papá, en un hermano, ¿no? A veces cuando hay una persona enferma y tengo alguien cerca, le digo, ¿es tu papá? ¿Es tu hermano? ¿Y conoce al Señor? No, se está muriendo, andá y dale la vida. Andá y ministrá la vida de Dios. No, es que no tengo tiempo, va a pasar a la eternidad. No hay purgatorio, no hay nada que se pueda hacer después. Y todos de alguna manera lo hemos experimentado. ¿Y qué paz nos ha traído? Más allá que el dolor de la muerte de un ser querido, lo tenemos, pero tenemos la plena seguridad. El que confesare el nombre del Señor será salvo. Y que ha creído hasta el último momento y que creyere. Qué bueno es cuando nosotros podemos realmente a veces llorar. ¿Cuántas veces has llorado por un hijo que no conoce al Señor, delante del Señor? Pero no lágrimas de cocodrilo, sino realmente delante de, que a veces no son lágrimas, el dolor de orar para que vuelva al Señor, no a la iglesia que se congregue solamente, sino que no pierda la vida. Pensaba en Sansón. Sansón jugó con la vida y un día pensaba que iba a hacer lo mismo, cómo engañaba a Dalila, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Hasta que un día le reveló el secreto a Dalila, después de tanta seducción de Dalila. Dice que fue llevado a una mortal angustia Sansón, después de que tantas veces le insistiera, porque el diablo es insistente, le insistió tantas veces hasta que Sansón le reveló cuál era el secreto. Nunca he tomado sidra, nunca ha pasado navaja por mi cabeza. Y Dalila, como era sobornada por los filisteos, fue y se lo dijo a los jefes de los filisteos. Lo que pasa es que ya le había hecho 2 engaños Sansón, y cuando los filisteos venían, Sansón los destruía todo. Pero esta vez le reveló el secreto y se durmió en las piernas de Dalila. Y a la mañana, cuando se despertó, quiso hacer lo mismo y él no sabía que el Espíritu Santo se había apartado de él. Y quiso hacer lo mismo, quiso tumbarlos, quiso matarlos, pero ya no tenía la misma fuerza. Terminó siendo el payaso, la burla de todos los filisteos, porque el Espíritu de Dios se había apartado de él. Entonces, qué bueno es cuando nosotros nos damos cuenta que como administradores, como mayordomos de esta verdad, necesitamos permanecer cada día bajo la autoridad y el gobierno de Dios sobre todas las cosas que Dios nos ha dado, y eso nos habla de la dependencia del Señor y de la autoridad de Dios. Lamentablemente, las personas muchas veces desconocen los beneficios que produce estar bajo autoridad. Decirle, muchas veces desconoces los beneficios que produce estar bajo autoridad. Ayer el pastor me decía, dice, oh, qué triste a veces, porque hubo una exposición muy buena, está en internet, está en YouTube, todo lo que hablaron ayer. Hablaron acerca también de tantas cosas lindas, hablaron de las deudas, ¿no? De las verdaderas deudas. Y el pastor me decía, a veces los hermanos se endeudan para ir de vacaciones, pero no se pueden endeudar para ir a expansión, a un congreso, ¿no? Deudas que a lo mejor son realmente parte de que nos atan y nos detienen, y hay deudas que realmente nos hacen crecer, porque sabemos que Dios no es deudor de nadie, Dios va a proveer todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora fíjese, ¿cuántas personas no saben lo que es vivir bajo autoridad, los beneficios que hay? Todos los seres humanos fuimos creados
para funcionar bajo la correcta cobertura de autoridad. Hermanos, a veces usted como pastor dirá, oh, usted pastor, pero a veces nos damos cuenta a cuántas personas les cuesta funcionar bajo una autoridad. Porque en vez de ver una autoridad están viendo un problema. En vez de ver una autoridad están viendo, porque claro, tienen un mal concepto de la autoridad. Están operando desde una mente natural. Están operando desde la vieja creación. No están operando desde antes de la cruz. No están operando desde la nueva naturaleza, que es Cristo. Usted ve a Jesús en su ministerio terrenal todos los días. Padre, yo no hago lo que quiero, sino lo que he oído, lo que he visto de mi Padre, replico y lo llevo. No soy autodidacta. Todo lo que yo hago es un plan eterno. Digo lo que el Padre me dice. Hago lo que veo hacer a mi Padre. Respondo a lo que mi Padre me dice. Y no solamente eso. Después cuando Él se fue, dijo, bueno, yo me voy, les conviene que yo me vaya, pero yo enviaré al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, que es Dios también, les guiará a toda verdad, les dará palabra. No se preocupen qué van a decir, porque el Espíritu Santo les guiará a toda verdad. No andaba el Espíritu Santo ahí preocupado, porque sabía que respondía, y es el mismo Dios. Y ese Espíritu Santo Dios ha hecho morar en nosotros. ¿Cuántos de nosotros respondemos a la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces Dios te dice, tenés que ir a ver a tal, tenés que darle una palabra, tenés que orar por tal? Seguro que son ideas mías. A lo mejor después ir a comprar, qué sé yo, una docena de facturas cuando no tengo que comer. Sí, eso es mi deseo. Ese es tu hambre que realmente no te sacia. El verdadero hambre, que es el hambre de conocerlo más al Señor y de abrirnos a lo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Jesús le dijo a la gente, dice, ustedes vinieron otra vez porque ayer les di pan, ¿no es cierto? Y se llenaron. Pero no trabajen por el pan que perece, sino trabajen por el pan que a vida eterna permanece, que era Él mismo. Y quiero decirles algunas cosas del valor de la autoridad saludable. La autoridad no te domina. La autoridad te hará un dominador de las circunstancias. La autoridad que Dios nos ha dado. Yo declaro que esta semana, por medio de la autoridad que Dios te ha dado, podrás dominar, voy a usar una palabra que por ahí no me gusta mucho, pero dominar en el área donde vos estás, donde Dios te ha puesto, por la vida del Espíritu Santo. No caerás en el hoyo 14, donde siempre me caigo toda la semana, donde fracaso acá, sino que podrás saltar ese obstáculo, las luchas, los miedos, los temores, los complejos que han dominado tu corazón, que dominan tu alma. Y por medio de la autoridad de Dios te vas a sobreponer a todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, la autoridad no se sobrepone sobre vos, sino que te hará alguien poderoso en Cristo. Usted va a encontrar en la palabra un montón de palabras que dice que por medio de somos fortalecidos por el poder de Dios. La autoridad de Dios te hace realmente una persona poderosa. Poderosa no solamente, no quiere decir en ese poder de gritos, sino el poderoso que aquel por medio del Espíritu Santo puede hacer lo que antes no podía hacer. Yo creo que esta semana, como un ejercicio espiritual, te quiero dar que puedas entender aquellas cosas que te han dominado, que te han hecho, en vez de ser poderoso, totalmente debilitado y gobernado por todas las circunstancias. Sino decir, Señor, yo sé que el poder de Dios opera en mí. Entendemos que una autoridad saludable no es un dictador, sino una persona que te empoderará. Toda autoridad, por eso hay gente que rechaza las autoridades, no la autoridad de Dios, sino las autoridades, porque cree que las autoridades las autoridades las veo como un dictador. No es porque si desde la mente humana, no desde la mente de Cristo, desde la mente antes de la cruz. Para la autoridad es todo, no te dejes gobernar, no seas tonto, no seas estúpido, no te dejes esto, Pero desde la mente de Cristo estamos viendo que la autoridad vino para empoderarme, para animarme, para empujarme a hacer las cosas que antes me provocarán estímulo a hacer las cosas que yo no podía hacer. Por eso toda autoridad es un beneficio para nuestra vida. Las autoridades que Dios ha puesto en la vida no te oprimen, las autoridades te liberan. Y lo voy a decir, cuando vos lo mirás desde la vieja naturaleza es opresión.
pero cuando lo mirás desde la nueva naturaleza, desde la perspectiva de Cristo, sabés que la autoridad te libera, te ayuda a vivir en libertad. Por eso cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le dice, ¿quién los fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad? Si yo a ustedes les presenté a Cristo como crucificado, si ustedes estaban dispuestos hasta a darme cualquier cosa, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Porque una de las cosas que hace cuando no ves a Cristo en tu hermano, estás viendo un opresor. Pero cuando estás viendo a Cristo es alguien que te va a liberar, te va a empoderar, te va a ayudar a alcanzar todo aquello que Dios ha determinado para tu vida. Una autoridad saludable no te dirige violentamente, sino que te sirve voluntariamente. Hemos visto, por eso muchas personas no pueden recibir la autoridad de Dios y menos las autoridades delegadas porque están esperando que lo dirijan violentamente. Viste que hay gente que hace las cosas cuando alguien se enoja, cuando alguien se pone bravo, entonces lo va a hacer. Pero las autoridades de Dios, la autoridad que Dios no lo hace de una manera opresora, sino de una manera voluntariamente, por medio de la voluntad de Dios. Jesús no fue a la cruz obligado por el Padre. Él dice, se entregó, se dio a sí mismo, tomó forma de siervo, se despojó. Si hay tantos sentires hoy, hay que siento esto, hermano, siento aquello, siento lo otro. ¿Por qué no agarrás Filipenses 2:5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y léalo, apréndaselo de memoria, el cual, siendo en forma de Dios, se lo voy a dar de deber, que se lo aprenda todo de memoria, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Hermano, yo siento de ir acá, siento de acá, siento de irme a Bariloche. Bueno, gloria a Dios, anda, pero también alguna vez sentí, talla en vosotros el sentir, que es la kenosis, el despojo, el vaciamiento. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Entonces hoy hay gente que hay un dicho que dice mucha es la protesta, pero poca es la propuesta. Entonces encontramos mucha gente protestando, pero pocos quieren obedecer a la voluntad de Dios. Y a veces pasa dentro de la iglesia, no, pero si hay que hacer esto, nadie me entiende, a mí no se trata. Cuando José llegó allí, Dios me puso un padre de Faraón, Dios me puso por señor de toda la casa y Dios me puso por gobernador de toda la tierra. Y acá estoy. Y Dios le dio sabiduría y durante 7 años, los 7 años de escasez, supieron cómo vivir. Los 7 años de abundancia supieron cómo administrar. Decirle al lado, Dios te dará sabiduría para administrar los recursos de Dios, para administrar la vida que te fue dada. Porque en la vida de su Hijo está todo dado. Hoy cantamos completo estoy. Todo nos ha sido dado. Todo nos fue dado en su Hijo. Por eso la autoridad saludable, decirle, no te presiona. Cuando vos estás frente a una autoridad saludable, no te presiona, sino que te instruye. Nosotros con Adela no presionamos a nadie. A veces alguno me dice, ¿qué tengo que hacer? No sé. Dígame lo que hay que hacer. No te lo puedo decir. Le decía a una hermana, yo sé lo que vas a hacer de acá en adelante. Dígamelo. No te lo puedo decir. Porque yo no estoy para presionarte, estoy para instruirte. Ahora, si me querés pedir que te instruya, te puedo instruir. Nosotros cuando hablamos sobre emprendedores no vamos allá a fomentar, no, estamos instruyendo desde la mente de Cristo. Porque el más emprendedor y el más inversionista fue Dios. ¿Sabe cómo invirtió Dios? Enviando lo mejor. No envió el ángel Cacho, perdonando Cachito, no envió el ángel más chueco, envió a su hijo. ¿O no? Es el mayor inversor. Invirtió a su hijo y nos ganó a todos. Y lo mandó a una cruz. Y lo hizo crucificar en vergüenza. Y hasta un momento lo dejó. Y dijo, Padre, me has desamparado. ¿Por qué? Y al final dijo, consumado es todo lo que está hecho. Hecho está. Entonces,
Nosotros no estamos acá para presionar. Che, no faltes a la iglesia, no faltes a la reunión, anda al culto, no vayas al discipulado. No, no, no. La verdadera autoridad no te presiona, te instruye. Te estás perdiendo la instrucción. No estás recibiendo la palabra como instrucción. Porque dijimos al principio, la vida biológica tiene hambre por necesidad, tiene hambre solo, pero también tiene un reloj biológico. Es triste ir a lugares donde el reloj biológico funciona y abren la heladera y no hay nada. Ni heladera tienen. ¿No es cierto? Y ya aparecen las ONG para darle de comer. Pero eso es algo que puso Dios. En esta vida de Dios, también cada día este espíritu demanda y te va a saltar, pero en algún momento no lo empezás a escuchar, y te empezás a llenar de cualquier cosa de este mundo. Pero esta vida tiene una naturaleza y esta naturaleza solo se alimenta con Cristo. De Cristo se alimenta, no tiene otra comida. Trate de darle un asado a un pez. Bueno, podemos tirar grasa. Cuando estábamos ahora en el verano, estábamos en embalse y mientras hacía asado agarraba grasa y dice, mira, vas a ver, tiraba un poquito y al ratito se llenaba de peces ahí. Pero era muy chiquitito, ¿no? Pero después no podían comer el asado, no pueden cortar porque ellos comen otra cosa. Nosotros también, como en la naturaleza divina, solo se llena de Cristo, no de otra cosa. No de emociones, no de música, ni de luces. Esto es todo para, todo lo que hay acá, luces, calefacción, es para honrarlo a usted y honrarme a mí. Pero no es para Dios, es para usted. Porque para Dios, lo único que a Dios le agrada no es tu humanidad. Al único que a Dios le agrada es su Hijo. No es si hoy está calentito, no está calentito. No, porque eso es para honrarlo a usted y a mí, para que usted se siente tranquilo, esté calentito, y esa es la honra a usted. Pero la honra a Dios no es que le demos un lugar calentito, la honra a Dios es una vida rendida, una vida totalmente en obediencia a la voluntad, una vida en reconocimiento a la voluntad de Dios. Por eso honrar, a veces cantar, no es que a veces le cantas a Dios, el canto viene para atornillar en tu vida una verdad. Pero la verdadera honra no es cantar, no es la música. La verdadera honra es que todo lo que cantás lo hacemos en obediencia al Padre. Una autoridad saludable no te manipula. Decirle, no te manipula, te habla verdad. Hay muchos manipuladores hoy. Te habla verdad. La verdad no como un concepto, sino como la vida que te ha gobernado. Una vida que te has traspasado. Una vida que va más allá de tu propia vida. Una verdad saludable no te controla. Che, en esta iglesia te controla, no, te supervisa. ¿Qué supervisa la vida de su hijo? Cuando usted va al médico, lo primero que te hace, o si tenés un accidente, lo primero que te hacen es ver si tenés vida. Si está la vida, la atendemos. Si no está, trae la bolsa negra. Es medio feo este chiste, ¿no? Pero es así. Y la vida de Dios, lo que Dios ha puesto autoridad y autoridades para supervisar la vida de su Hijo, para que Cristo siga creciendo en cada uno de nosotros. La autoridad no te restringe, pero te enseña los límites. Nunca, bueno, yo no soy bueno para eso, pero sé que hay gente que es buena para enseñarle a manejar a otro. Yo me declaro que no soy bueno para enseñar a manejar a otro, porque puedo pegarle un grito, ¿qué haces? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Hay otro que tiene, por eso, cada uno en su lugar. Es difícil enseñar, porque a veces vos vas enseñando a uno que, una vez enseñando a uno que le digo, dobla, y dobló y se fue a, no, le digo, soltalo al volante, le digo, está enderezando, creía que había que quedarlo así, ¿no? Entonces, bueno, pegué un grito que se pegó un julepe, no soy bueno para enseñar, ¿no? No tengo esa paciencia. Ahora, nosotros tenemos que saber que la vida te enseña los límites. Diga, la vida, una autoridad te enseña los límites. Es doble línea, ahí tenés que mirar el semáforo. Usted puede venir con una Ferrari de, qué sé yo, de 200.000 cilindradas, pero cuando se prende rojo, para. ¿O no? Se prende rojo, para. Porque hay una autoridad que es un semáforo. ¿Y qué para? Y se detiene. Esa es la misma autoridad que hay de Dios. Podés, no, hermano, soy un campeón, hoy sané. No. Pero me tengo que reconocer que hay autoridad sobre mi vida. Ya voy terminando.
Por ejemplo, la autoridad saludable no es un tirano, pero te exhorta, te corrige. Exhortar no es mandarte, es llevarte al diseño que Dios quiere que hagas. Una autoridad saludable no te aplasta, decir, no te aplasta, te levanta, pero si fuera necesario para bajar el orgullo, te baja para que bajes el orgullo. Una autoridad no te forzará, sino que te dará fuerzas, te dará fuerzas. Una autoridad no te somete, pero querrá en tu vida que te sometas a la voluntad de Dios. No te somete, pero te guiará a que te sometas al gobierno de Dios en tu vida. Por eso que no conoce, no ve la autoridad como un beneficio, la está viendo como un problema. Por eso tenemos mucha gente de querer renunciar, de dejar esto, dejo aquello. No, porque a mí no me gusta, me dijeron esto. No, porque todo vino, si yo desde esta mente, desde la vida natural, todo lo veo como un problema. Me retaron, me dijeron esto, me dijeron aquello, porque tu alma no le encanta someterse a la voluntad de Dios. Desde la nueva creación, desde la mente de Cristo, reconoce que necesita y que ser alimentado por la verdad. Termino, mira, por eso Filipenses, que es para coronar esto, 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y esto yo quiero ponerlo en esta semana como un ejercicio, reconociendo la autoridad de Dios en tu vida y las autoridades que Dios ha puesto. No hagas nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, hacé como con humildad, estimando a los demás como superiores al mismo. ¿Usted cree que Faraón podría haber guardado durante 7 años de escasez estos 7 años de abundancia si no hubiera estado José? No hubiera podido. Pero dice que Dios lo puso a José como padre de Faraón. Como padre. Quizás en tu familia Dios te ha puesto como un padre administrador. Sí, pero yo soy menor, no interesa. Sino que el Espíritu de Dios no tiene edades y la autoridad de Dios tampoco tiene edades. Pero Dios nos ha puesto para administrar cosas. Cuando Dios la llamó a Esther, sabe que su tío Mardoqueo le dijo, para esto has nacido, Dios te ha puesto para esta hora. Y si no haces lo que Dios te ha dicho, Dios pondrá otro. Pero esto que Dios ha determinado se va a hacer con vos o, como dijo uno, conmigo o sinmigo, ¿no? Lo va a hacer. Pero aquel que se pueda someter a la autoridad. Dios lo llamó a Abraham cuando tan solo era uno. O sea, Dios va a llevar adelante su plan, su propósito eterno. Ahora, dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Es la generación de hoy. Yo miro por lo mío, sino cada cual también por los de los otros. Y acá viene la corona. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, asimismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Mira, estando en la condición de hombre, bajó más todavía, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso, tener autoridad en nuestra vida demanda, decirle que está al lado, responsabilidad de reflejar su vida sabiendo que Él nos pedirá cuenta de lo hecho. Toda autoridad será rendida de nuevo a Dios, quien es la fuente de toda autoridad. Si Dios como papá te dio una autoridad, esa autoridad debe ser rendida a Dios, porque Él es la verdadera fuente de autoridad. Tienes que saber que tienes que tomar una forma. Y dice la palabra de Dios, el cual siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Hermano, esta palabra aferrarse, ¿a cuántas cosas nos aferramos? Nos aferramos, bueno, yo soy así.
Ese es mi pensamiento. Yo lo tengo que soltar. Yo lo tengo que soltar. Tengo que aferrarme a su voluntad. Dice, sino que se despojó y tomó la forma de un siervo, y no solamente de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, para que diga, no, era Dios, no, estando en la condición de hombre, también se humilló. Se humilló, siervo se humilló, y asimismo haciéndose, y me gusta esta palabra, haciéndose obediente. Hermano, que en esta semana, como ejercicio espiritual, te hagas obediente a la voluntad de Dios. Le digo a los hijos, le digo a los padres, a los hermanos, no es excusa. Si vos todavía operás desde esta vieja naturaleza, todavía estás renegando de la autoridad. La ves como un problema para tu vida. Pero si estás operando desde la nueva naturaleza, la autoridad te empoderará, te llevará a manifestar la vida de Cristo. Así Efesios 4:11. ¿No es cierto? Sabemos bien. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios te va capacitando y te dando autoridades a perfeccionar para la obra, para que entiendas que a donde vos estás, Dios está perfeccionando a su Hijo, para que la expresión de su Hijo sea cada vez más visible a través tuyo. Aunque no tuviste un padre, no tuviste un buen marido, no tuviste una buena esposa, te pasó esto, te pasó aquello, te pasó lo otro, sin embargo, has nacido de nuevo. Esta nueva naturaleza no tiene memoria. Esta naturaleza mira hacia adelante, mira hacia su Hijo, mira hacia todas las cosas que Dios nos ha dado. Que puedas en estos días tener este ejercicio espiritual, porque dice que así como se humilló, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo creo en esta mañana, hermano, que quiero declarar para esta semana como un ejercicio espiritual, que puedas reconocer la autoridad de Dios, ver que también Dios a vos te dio una autoridad, y reconocer las autoridades que Dios ha puesto para que llevar adelante esta vida que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esta autoridad corporativa que nos ha dado, que necesitamos expresarla y tener la evidencia de que estamos bajo esta autoridad, que no es gravosa, al contrario, es gloriosa. Es vernos desarrollado en Él, es vernos creciendo en Él, es viendo avanzando en el matrimonio, es viendo avanzando en el noviazgo, es viéndonos avanzando en la familia, es viéndonos avanzando en los negocios, en todas las cosas, porque estamos bajo una autoridad gloriosa, que es la autoridad de Dios. Póngase de pie.